arreglador, que es lo que ha sido Horacio, y César en ese recorrido no fue, bueno, 3 años y ya voy a tocar el piano, voy a ser como papá. No fue así. No. Bueno, bienvenido en principio. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias. No, en realidad fue, digamos, yo nunca imaginé ni nunca planeé estar, primero porque yo vengo de otro instrumento, Sí. yo vengo de tocar el bajo. Claro. Así que alguien que toca el bajo, pensar que algún día podía estar tocando el piano en el lugar de Horacio Salgán era una locura. Así que la vida me llevó a estar en ese lugar. La herencia, herencia pura, ¿o no? De haberlo sabido no lo hubiera hecho. O sea, de haber sabido que iba a ser así, hubiera salido corriendo. ¿Y cómo fue ese recorrido de ser bajista, de quizás tener otra meta y un buen día cuando llega el momento? Bueno, aquí están los arreglos, acá está el Quinteto Real, mi música es tuya. Lo que pasa es que eso fue, por ahí tanto mi padre como yo somos personas un poquito solitarias, de estar trabajando en casa y ese tipo de cosas. Y al tocar con un instrumento como por ahí el bajo, sí, no es un instrumento demasiado agradable si uno no está con otros músicos en contacto, ¿sí? Entonces yo tocaba varias horas el bajo en casa y con el tiempo empecé a tocar menos horas el bajo y más el piano, porque el piano es un instrumento más completo. Claro. Entonces, bueno, entonces fue cambiando. Un día me ofrecen participar en un disco de tango medio moderno. Yo tenía que componer unas cosas que hice, unas cosas muy raras, por cierto. Yo convencido que estaba haciendo un aporte al tango, ¿no? Después de esa grabación, me ofrecen hacer un disco de tango, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo era chico, entonces dije, sí, fenómeno. Entonces dije, pero me voy a poner a estudiar bien los arreglos de tango. Entonces agarré los arreglos de mi padre. Cuando toqué los arreglos de mi padre, que yo venía tocando mis arreglos, dije, no, esto no puede ser, esto es una maravilla. Entonces no compuse, creo que por 10, 12 años. ¿Tanto? O sea, no, pero es que era lógico. Vamos a poner el caso. Yo hubiera sido el hijo de Chopin, sí, y de repente digo, voy a componer unas cositas que yo, y de repente toca las cosas de Chopin, de mi padre, y digo, no, esto me quedo tocando la obra de él, después veo si yo tengo ganas de componer, porque lo disfrutaba y lo disfruto, sí, como si fuera mío. O sea, sea, que hay que tocar eso además, digo, porque bueno, por eso a mí me gustaba hablar arrancando de la calidad de músico que es César, porque para tocar esos arreglos hay que ser un músico completo, hay que ser un pianista impresionante. Digo, porque está bien, uno desde ya, yo voy a decir algo que siempre manifiesto, uno tiene su fanatismo por algunas orquestas, las más tradicionales, bueno, yo tengo una empatía y un amor con Rubén Juárez, pero yo siempre digo, mi orquesta, a pesar de ser un quinteto, es el Quinteto Real, porque yo escucho cada valsecito, cada arreglo de Horacio, y para mí esto es tango, todo eso. Y tocarlo debe ser tremendo. Ahora, a mí me quedó algo flotando cuando sí, César dijo, si yo hubiera sabido esto, salgo corriendo. Digo, ¿por qué pensabas eso? Digo, ¿por qué tenías? ¿Era por susto? ¿Era por respeto? ¿Por qué pensabas? Si yo me hubiera imaginado que iba a terminar así, con el quinteto, y eso salía corriendo. Porque yo veía a mi padre, y lo veo, como lo veían los demás, como un único del piano, sí, o sea, alguien muy especial. Sí. Un gran maestro. Claro, recién hacía el comentario de que por ahí mi padre fue o es admirado, sí, por grandes maestros de música clásica. De ¿sí? jazz. Como Barenboim, Wynton Marsalis, Thibaudet, etcétera, etcétera. Y él lo hizo a través del tango, ¿sí? Lo cual hace que le dé una importancia muy grande al tango, porque el tango es quien le permitió a él expresarse y darse a conocer. Pero si los grandes maestros se asombraban escuchándolo, ir y ponerse en ese lugar es un poco osado de mi parte, digamos. ¿Y cómo fue ese compartir con los músicos? Que, bueno, el nuevo quinteto, el quinteto finalmente es uno. Sí. Los nombres van cambiando, pero los arreglos son los mismos. ¿Cómo fue de a poco acomodarse? Porque al principio incluso, bueno, ya estaba tu papá también, a veces estaba de invitado, de a poquito estaba Ubaldo todavía también allí. Fue como, ¿no? Pasó algo fenómeno. Yo ingresé en el Quinteto Real
arranqué en marzo del 2004. Sí. Pero Ubaldo de Lío me había llamado en el año 2000. Como a pesar de que el maestro de Lío se fue antes, Sí. mi padre era mucho mayor que Ubaldo, era creo que 10, 12, 15 años mayor que él. Ubaldo decía, en cualquier momento se va a retirar mi padre y él se quedaba sin, o él quería consultar a ver si yo quería tocar. Entonces me llama Ubaldo y me dice, César, dice, ¿nos podemos juntar la semana que viene a tocar algo? Y esto me hace acordar a algo que decía mi padre, lo decía muy seguido, que decía, me ha pedido que cante y eso me causa temor. Si canto quedo mal, no, si no canto quedo mal y si canto quedo peor. Esto es parecido. Cuando a mí me llama Ubaldo de Lío, si yo le decía que no, era perder una oportunidad única. ¿Cómo le iba a decir que no a Ubaldo de Lío? Pero si le decía que sí, yo tenía que ir a tocar con Ubaldo de Lío. Entonces, las dos cosas eran muy fuertes. Entonces dije, bueno, le dije que sí. Claro. Y empezamos a tocar. Y bueno, después resultó que mi padre, en el 2003, ellos trabajaban en un lugar muy interesante que se llamó el Club del Vino. Claro. En el 2003 ellos paraban, por ejemplo, enero y febrero paraban. Entonces llegó octubre y él estaba un poquito cansado. Entonces dice, voy a parar 15, 20 días. Para 15, 20 días, ya estaban en noviembre, y dice, no, en realidad estoy un poquito cansado, voy a parar otros 10, 15 días. Y de repente dijo, ya estamos a fin de año, arrancamos directamente en marzo. Y creo que fue a principios de enero, febrero, que dijo, me retiro, no vuelvo. No toco. Entonces, ni él sabía que esas vacaciones eran su retiro, Ajá. nadie sabía, o sea, él no hizo una despedida. Y yo tampoco sabía que a los 3 meses yo tenía que estar arrancando. Entonces yo arranqué. Si quieren que le cuente una cosa, lo que me sucedió el primer día es una cosa tremenda. Teníamos que tocar con el maestro Ubaldo de Lío en Sí, dúo, claro, como siempre. en el Club del Vino, donde mi padre hacía ya 13 años que estaban tocando, y luego con el Quinteto Real. Pero yo tenía que arrancar en dúo con Ubaldo de Lío, lo cual era fuerte. Entonces, en el momento de que tengo que subir para el escenario con Ubaldo, que teníamos que atravesar el público, eran unos metros atravesar y subir al escenario, yo tenía unos nervios y dije, no puedo tocar, yo no puedo tocar. Entonces, mientras iba caminando hacia el escenario con una cara muy seria, como diciendo, yo Acá estoy. estoy superado, Sí, todo esto lo sí, tengo sí, superado. salgan, voy. Sí, está todo fenómeno. Yo iba caminando y decía, no puedo tocar, yo de acá tengo que salir corriendo, que yo. Y de repente digo, a medida que me acercaba al escenario, ¿no? Digo, bueno, está el maestro Ubaldo de Lío. Estoy tocando con el maestro Ubaldo de Lío. Yo con esa en mente. Y cuando doy el primer escalón hacia el escenario, subo el primer escalón, Ubaldo me pone la mano en el hombro y me dice, tengo unos nervios. Él me dice a mí, lo cual yo me desarmé. Y después, con el tiempo, vi que era una cosa que hacía Ubaldo de Lío siempre. O sea, siempre. Ubaldo antes de subir decía que estaba nervioso, que no podía tocar, que Y yo. después, Y después subía y era... Estuvo bueno porque eso hizo que te relajaras por lo menos algo. Claro. Claro. Ni hablar. Vos decís, si él tiene miedo, que me queda para mí, ¿no? Claro. Está bueno. Sí, y hay que tocar esa música. Bueno, también los dúos ahora aparecen con Falabella, ¿no? Con Esteban. Hay como, bueno, otra vez esa misma música representa también a Ubaldo, se lo recuerdo a Ubaldo de Lío de esta manera, al igual que Horacio, ¿no? Ni hablar. Seguimos con Muy las lindo. 3 formaciones, con Claro. el dúo, la orquesta Sí. y el Quinteto Real. Con lo que más estamos es con el Quinteto Real. Y por ahí haciendo un poco mención a lo que hablaban Sí. hoy de lo que fue mi incorporación. Yo tuve el privilegio no solo de haber tocado, de ser el hijo de Horacio Sargán, haber convivido, ver eso, Sí. sino que yo arranqué con los músicos más grandes. O sea, yo arranqué con Ubaldo de Lío, empezamos con el Quinteto Real, con varios de los músicos que tocaban con mi padre. Hicimos un homenaje una vez donde estuvo Alberto Podestá, Juan Carlos Copes, Bafa, estaban todos. Entonces, siempre eso fue entonces. Y en esa previa, cuando eras bajista, ¿pensabas hacer otra cosa? No. No. Me iba bien con el bajo. Sí. Yo tuve un momento muy duro que fue más o menos a los 25 o 30 años, Sí.
que fue de repente de que me iba muy bien tocando el bajo, Sí. a decir, no toco más el bajo, toco el piano. Entonces, ¿qué pasó? Tuve unos 30 años más o menos, que el bajo me olvidé y el piano no lo aprendí. Así que es un periodo complejo. Y hoy tenemos, y yo quiero decir antes de despedirnos, tenemos a uno de los grandes pianistas del tango aquí presentes, porque claro, es inevitable hablar de Horacio por quien Sí, es Horacio obvio. para la Es música una del figura mundo. fuerte, ¿no? Pero Obvio. César hoy es un representante del piano del tango, hay que tocar esos arreglos con momentos tan rápidos, tan veloces, que hay que tener justamente esa sensibilidad, y la tiene. Y se van a presentar con el quinteto, ya falta poquito. Estamos este viernes en Café Vinilo, Sí. en Gorriti 3780. Claro, un lugar para músicos, ¿no? Donde está cuidada la acústica, muy lindo para escuchar música. Sí. Yo, antes de que Sí, te que dale. hacer una pregunta cortita, digo, vos que decís esto de tus nervios y esa primera vez cuando tuviste que ocupar el lugar de tu papá, ¿cuál fue tu sensación con el público? ¿Qué pasó en ese ida y vuelta, no? Digo, la gente que estaba acostumbrada a verlo a tu papá y a verte a vos, obviamente con tu talento y con todo, pero ¿cómo fue eso? Yo creo que es lo que me pasa. Yo sufrí muchos años, mucha presión, pero después empecé a disfrutar mucho. Sí. Y yo creo que la gente se dio cuenta que yo disfruto la música y yo nunca... yo no estoy tocando la música de mi padre diciendo guarda que acá vengo yo, sino estamos todos disfrutando. Entonces Sí. la gente me ve, tiene un poquito de piedad conmigo. Bueno, gracias César. La gente va a tener ganas de aplaudir así en vinilo, así que estaremos por allí aplaudiendo el Quinteto Real con los arreglos más lindos del tango, con un tango presente que nunca ha modificado a pesar de la personalidad Horacio Salgán, así que seguramente allí estaremos disfrutando de la música de Horacio y de la música de César, este gran pianista y músico argentino. Gracias César. Por favor. Bueno, obviamente sigue de 14 a 17, el placer y el lujo llega ahora con el mundo del espectáculo, de la primicia, del escándalo, con nuestro amigo Leo Arias.